Esa noche, mientras todos reían con sus copas en la mano, mi esposo me señaló con el dedo, como quien señala un mueble viejo, y le dijo a su jefe, con esa sonrisa que usa cuando quiere quedar bien: «Este es mi consuelo, el gorronero de la casa, el que vive de lo que yo gano». Todos rieron. Yo también reí, porque llevaba 38 años aprendiendo a reír cuando por dentro algo se rompe. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue que unos minutos después, cuando la fiesta seguía su ruido y mi esposo se había ido a buscar más hielo para su whisky, el jefe se acercó por detrás, se inclinó junto a mi oído y me dijo una frase que todavía hoy, meses después, me sigue quitando el sueño. Esa frase cambió todo. Pero para que ustedes entiendan bien lo que pasó esa noche, tengo que contarles cómo llegamos hasta ahí. Antes de seguir, quiero saludarlos. ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Me da mucho gusto saber quién me acompaña en esta transmisión, así que si gustan, cuéntenme su ciudad mientras les cuento esta historia con calma, como se cuentan las cosas importantes, despacio y sin apuro. Me llamo Consuelo, aunque eso ya lo escucharon en la fiesta, dicho de la peor manera posible. Tengo 63 años, llevo casada con Rogelio desde que tenía 25. Antes de contarles lo del susurro, quiero que conozcan un poco mi vida, porque si no entienden cómo era yo antes, no van a entender por qué esa frase me movió el piso entero. Mi rutina durante años fue siempre la misma. Me levantaba temprano, antes que el sol, y preparaba el café para Rogelio, porque a él nunca le gustó el que hacía en las cafeteras automáticas. Decía que sabía a plástico. Yo lo hacía a la antigua, en la estufa, con la olla de peltre que me regaló mi suegra el mismo año que nos casamos. Después despertaba a los niños, cuando todavía eran niños, y los mandaba a la escuela con el uniforme planchado y la lonchera lista. Con los años los niños crecieron, se fueron, formaron su vida, y la rutina se quedó casi igual, solo que ahora la casa estaba más silenciosa. Conocí a Rogelio en una fiesta de 15 años de una prima lejana, cuando yo tenía apenas 23 años. Recuerdo que esa noche él bailó conmigo casi todas las piezas y me hacía reír con historias de su trabajo, contadas con mucha gracia. Mis amigas de entonces me decían que era un buen partido, que tenía un empleo estable, que se veía un hombre serio y trabajador, cosas que en esa época pesaban mucho a la hora de elegir con quién casarse. Nos casamos apenas 2 años después de conocernos, en una boda sencilla pero bonita, en el patio de la casa de mis padres, con las mesas adornadas con flores que yo misma había arreglado la noche anterior. Los primeros años de matrimonio fueron en general buenos. Rogelio trabajaba mucho, pero llegaba contento a casa, me contaba de sus días y yo sentía que formábamos un buen equipo. Fue con el paso de los años, casi sin que yo pudiera señalar un momento exacto en que todo cambió, que sus comentarios se fueron haciendo más frecuentes, más filosos, disfrazados siempre de broma, hasta convertirse en una costumbre tan arraigada que ya ni él mismo, creo yo, era del todo consciente de cuánto lastimaban. Rogelio siempre fue un hombre de mucha presencia, alto, de voz fuerte, de esas personas que entran a un lugar y todos voltean a verlas. Trabajaba en una empresa importante, de esas donde uno tiene que cuidar la imagen todo el tiempo, donde los ascensos dependen tanto del trabajo como de las cenas, las fiestas, los comentarios bien colocados. Y Rogelio era experto en eso. Sabía sonreír en el momento justo, sabía decir la broma que hacía reír al jefe, sabía guardar silencio cuando convenía guardar silencio. Conmigo, en cambio, llevaba años usando un tipo de humor que al principio yo no entendía y que después entendí demasiado bien. Bromas sobre mi peso, aunque nunca fui una mujer gorda. Bromas sobre mi edad, como si envejecer fuera un chiste que solo a mí me tocaba. Bromas sobre que yo no trabajaba, como si llevar una casa entera, criar 2 hijos, sostener las cuentas, las visitas al doctor, las tareas, las mudanzas, no fuera trabajo. Al principio yo me reía con él, pensando que era su forma de cariño torpe. Con los años entendí que no era cariño, era otra cosa. Era su manera de sentirse más grande, delante de la gente, poniéndome a mí un poco más chica. Nunca fue un hombre violento, eso quiero dejarlo claro. Nunca me puso una mano encima, nunca gritó de esa forma que asusta a los vecinos. Su forma de lastimar era más fina, más elegante, si se le puede llamar elegante al desprecio. Un comentario aquí, una mirada allá,
una interrupción justo cuando yo empezaba a contar algo. ¡Ay, no le hagan caso, ella exagera!, cuando yo decía algo que me parecía importante. Con los años uno aprende a callar. Uno aprende qué cosas mejor no decir para no ganarse la burla. Y así, sin darme cuenta, fui guardando silencio en más y más rincones de mi vida, hasta que llegó un día en que casi no me quedaban palabras propias. Quiero contarles también algunas cosas pequeñas de mi rutina, porque creo que ahí se entiende mejor cómo era mi vida antes de todo esto. Los martes iba al mercado, siempre los martes, porque ahí llegaba el pescado más fresco y porque las señoras que vendían verduras ya me conocían de tantos años y me guardaban lo mejor. Los jueves lavaba la ropa de cama, sin falta, aunque lloviera, aunque hiciera un calor espantoso. Los domingos cocinaba algo especial, casi siempre un guiso que a Rogelio le gustaba desde joven, porque decía que le recordaba a su madre, y a mí siempre me dio un poco de gusto, y también un poco de tristeza, que mi cocina solo tuviera valor cuando se parecía a la de otra mujer. Por las tardes, cuando los niños ya se habían ido a estudiar afuera, me quedaba sola en la casa durante horas. Al principio llenaba esas horas con la televisión, con el tejido, con llamadas breves a mi hermana que vive lejos. Con el tiempo esas horas se fueron llenando de un silencio distinto, uno que no era paz exactamente, sino más bien una especie de espera de que algo pasara, sin saber muy bien qué. Rogelio llegaba del trabajo siempre cansado, siempre con la cabeza en sus asuntos, y las conversaciones entre nosotros se fueron reduciendo a lo práctico, que había de comer, si había llegado tal recibo, si había que llamar al plomero. No quiero que piensen que mi matrimonio fue solamente tristeza. Hubo años bonitos, sobre todo cuando los hijos eran chicos, cuando la casa se llenaba de ruido, de tareas escolares sobre la mesa, de cumpleaños con globos colgados del techo. Rogelio, a su manera, fue un buen padre en muchos sentidos. Siempre proveyó lo necesario. Nunca faltó comida ni ropa en esta casa, y eso, para una mujer de mi generación, criada viendo a mi madre pasar apuros económicos serios, no era poca cosa. Por eso durante años pensé que quejarme de sus comentarios era casi una falta de gratitud. Pensaba, tengo casa, tengo comida, tengo un esposo que no me falta el respeto de otras maneras más graves, así que no debía darle tanta importancia a unas cuantas bromas. Con mis hijos la relación siempre fue buena, aunque distinta a como yo hubiera querido. Mi hijo mayor, Marco, vive en otra ciudad, trabaja mucho, llama los domingos, a veces se lo olvida y llama el lunes, disculpándose. Mi hija Patricia vive más cerca, tiene sus propios hijos ya, y entre el trabajo y la casa apenas encuentra un rato para sentarse conmigo a tomar un café. Los quiero con locura, y sé que ellos me quieren, pero también sé que crecieron viendo cómo su padre me trataba, y que en algún momento, sin decirlo abiertamente, decidieron que ese no era un tema en el que quisieran meterse. Es más cómodo mirar para otro lado. Yo también, durante años, miré para otro lado, así que no puedo juzgarlos. Con los años algo empezó a cambiar en mí, aunque muy despacio, casi sin que yo lo notara. Cuando los hijos se fueron de la casa, cuando ya no tenía que correr detrás de nadie para que hiciera la tarea, empecé a sentir un vacío extraño. No era tristeza exactamente, era más como si me hubieran quitado un trabajo de toda la vida y no supiera qué hacer con las manos. Empecé a notar el silencio de la casa de una manera distinta. Empecé a notar que pasaban días enteros en los que Rogelio y yo apenas cruzábamos palabra más allá de lo necesario. Y empecé también a notar más sus comentarios. Antes los dejaba pasar, distraía con 1000 cosas. Ahora, con más tiempo para pensar, esos comentarios se quedaban dando vueltas en mi cabeza durante horas. Recuerdo una tarde, meses antes de la fiesta de la que les hablo, en que estábamos en casa de unos vecinos, tomando café. Alguien preguntó qué hacía yo antes de casarme, y yo empecé a contar que de joven había estudiado corte y confección, que había hecho algunos vestidos muy bonitos, que hasta pensé en poner mi propio taller. Rogelio, sin dejarme terminar, soltó una risita y dijo, sí, hasta que llegué yo y la salvé de la aguja. Todos rieron, yo también reí, pero esa noche, ya en la cama, me quedé pensando en cuántas veces él había salvado mis planes con una frase así,
como si mis sueños fueran cositas de niña que había que corregir con cariño. Recuerdo también una época, cuando mis hijos ya eran adolescentes, en que quise retomar unas clases nocturnas de contabilidad básica que ofrecían en un centro cercano, pensando que quizás algún día podría llevar las cuentas de algún pequeño negocio familiar. Se lo comenté a Rogelio con ilusión, y él, sin negarme el permiso directamente, fue sembrando dudas poco a poco. Que quién iba a hacer la cena esas noches, que si no sería mejor esperar a que los niños entraran a la universidad, que capaz si esas clases no servían de mucho de todas formas. Terminé por no inscribirme esa vez, y con los años esa clase de conversaciones se repitió con distintos proyectos que se me fueron ocurriendo. Un curso de repostería, unas clases de baile los fines de semana, hasta la idea muy antigua de aprender a manejar. Cada proyecto fue quedando en el camino, no por una prohibición directa, sino por ese desgaste silencioso de dudas sembradas con cariño aparente. La tensión, sin embargo, no crecía por un solo golpe grande, crecía por acumulación. Un comentario en una comida familiar, una broma delante de sus compañeras de trabajo cuando venían a cenar a la casa, una interrupción cuando yo hablaba con alguna visita. Poco a poco, Rogelio empezó a comportarse frente a los demás de una manera que a mí me resultaba cada vez más incómoda. No era grosero de manera evidente, era más sutil. Ella no entiende estas cosas cuando se hablaba de dinero. No le hagan caso, siempre ando en la luna cuando yo daba una opinión. Un gesto de burla apenas disimulado cuando yo contaba alguna anécdota. Nada que uno pudiera señalar con el dedo y decir esto es un insulto, pero todo junto, con los años, pesaba como una piedra que uno carga sin quejarse porque ya se acostumbró a su peso. La empresa donde trabajaba Rogelio organizaba cada cierto tiempo reuniones sociales importantes, donde los directivos convivían con sus familias y donde se hacían muchos de esos contactos que después servían para ascensos y proyectos nuevos. Rogelio llevaba meses hablando de una de esas reuniones con una emoción que yo no le veía desde hacía tiempo. Decía que ahí estaría el dueño de la empresa, un hombre mayor, muy respetado, del que Rogelio hablaba casi con reverencia. Decía que si causaba buena impresión esa noche, podía quedar bien encaminado para un puesto que llevaba años esperando. Me pidió que me arreglara bien para esa noche. Me pidió, textualmente, que no fuera a decir cosas raras, que me quedara callada si no sabía de algún tema, que sonriera mucho y hablara poco. Yo, como tantas otras veces, acepté sin discutir. Ya se había vuelto costumbre acomodarme a lo que él necesitaba, sobre todo cuando se trataba de su trabajo, porque de ese trabajo salía el dinero que sostenía la casa, y en mi cabeza, durante años, eso justificaba que yo me hiciera pequeña cuando hacía falta. Hubo otro episodio, unas semanas antes de la fiesta, que también quiero contarles, porque ayuda a entender el ambiente en el que vivíamos. Fuimos invitados a la casa de un compañero de trabajo de Rogelio para celebrar un ascenso reciente de este hombre. Ahí, entre copas y risas, alguien preguntó si yo también trabajaba, y antes de que pudiera responder, Rogelio se adelantó diciendo que yo tenía el trabajo más fácil del mundo, que era ver telenovelas y esperar a que él llegara con el dinero. La forma en que lo dijo, con esa risa cómplice buscando la aprobación de los demás hombres presentes, me dejó una sensación amarga que me acompañó toda la noche. Nadie ahí sabía que esa misma semana yo había estado 3 días enteros cuidando a mi nieta enferma, sin dormir apenas, mientras Patricia resolvía un problema urgente en su trabajo. Pero esas cosas para Rogelio no contaban como trabajo real, porque no generaban un sueldo. Otro día, en una comida familiar con mi cuñada, surgió el tema de un viaje que ella y su esposo estaban planeando. Yo comenté, con timidez, que a mí también me gustaría conocer algún día la costa, porque nunca en mi vida había visto el mar de cerca. Rogelio soltó una carcajada y dijo, delante de todos, que para qué quería yo ver el mar, si con ver el fregadero lleno de trastes ya tenía suficiente paisaje. Todos rieron, incluyendo mi cuñada, y yo me quedé con las ganas de decir que llevaba 30 años sin pedir casi nada para mí misma, y que un viaje al mar no me parecía un capricho tan grande. Pero como en tantas otras ocasiones, preferí quedarme callada.
Recuerdo también las reuniones de fin de año en la empresa de Rogelio, a las que siempre me tocaba asistir. En una de ellas, unos 2 años antes de la fiesta que les estoy contando, un compañero suyo comentó que su esposa acababa de terminar un diplomado en administración. Rogelio, sin que nadie se lo pidiera, comentó que yo también podría estudiar algo, si algún día se le quitaran las telarañas de la cabeza. La frase quedó flotando en el aire, entre risas incómodas, y yo sentí, una vez más, ese calor subiendo por el cuello que ya conocía bien, la mezcla de vergüenza y coraje que aprendí a tragarme sin decir nada. Con el paso de los años, estas pequeñas humillaciones se volvieron parte del paisaje de mi vida, tan comunes que casi dejé de notarlas de manera consciente. Solo las sentía, como uno siente el peso de una mochila que lleva cargando tanto tiempo que ya ni recuerda cómo se siente caminar sin ella. Fue solamente después, mirando hacia atrás, que pude ver con claridad cuántas veces había ocurrido lo mismo, con distintas palabras pero con el mismo fondo, la necesidad de Rogelio de hacerse ver grande a costa de hacerme ver pequeña a mí. La reunión de la que les hablo, la de aquella noche importante, fue en un salón grande, con mesas largas, con luces cálidas y música de fondo que no dejaba de sonar. Yo me sentía fuera de lugar desde que entramos. Las esposas de los demás directivos vestían de una manera que a mí me parecía de otro mundo. Hablaban de viajes, de clubes, de cosas que yo no conocía. Rogelio, en cambio, se movía entre ellos como pez en el agua, saludando, riendo, contando anécdotas, presentándome de pasada, como quien presenta un objeto que hay que mencionar por cortesía. Durante buena parte de la noche todo transcurrió sin sobresaltos. Yo me quedé casi siempre cerca de una mesa, con una copa que apenas probé, escuchando conversaciones que no me incluían. En algún momento até conversación con una mujer mayor, esposa de otro empleado, que resultó ser bastante amable, y por un rato me sentí un poco menos invisible. Pero después llegó el momento que Rogelio tanto esperaba, la llegada del dueño de la empresa. Era un hombre mayor, de pelo blanco, con un porte tranquilo, de esos que no necesitan alzar la voz para que todos les presten atención. Se acercó a saludar a varios grupos, y cuando llegó al nuestro, Rogelio se puso todavía más entusiasta de lo que ya estaba. Le habló de sus proyectos, de sus ideas para el área donde trabajaba, y en algún momento, cuando la conversación tocó un tema familiar, el dueño preguntó, con amabilidad, quién era yo. Fue ahí cuando Rogelio, con esa sonrisa que a mí ya me sabía de memoria, dijo la frase que ya les conté al principio, la del gorronero de la familia. La dijo como broma, claro, acompañada de una risa que invitaba a los demás a reír con él, y los demás rieron. Algunos con ganas, otros con esa risita incómoda de quien no sabe bien qué hacer, y unos pocos, muy pocos, ni siquiera sonrieron, sino que bajaron la mirada, como avergonzados por mí. Yo sentí que la cara me ardía. No lloré, porque hace años aprendí a no llorar en público, pero sentí que algo dentro de mí se apretaba fuerte, como un puño. Sonreí, porque era lo que se esperaba de mí, y dije alguna cosa quitada de importancia, algo como, así es él, siempre bromeando. El dueño de la empresa me miró un instante, con una expresión que en ese momento no supe descifrar del todo, y siguió la conversación con Rogelio sobre temas de trabajo. La velada continuó su curso. Rogelio, satisfecho con la buena impresión que sentía haber causado, se fue a la barra a buscar hielo para su bebida, dejándome sola un momento cerca de una de las mesas. Fue justo entonces cuando el dueño de la empresa, sin que nadie más lo notara, se acercó por detrás, se inclinó levemente hacia mi oído y me dijo la frase que cambió mi manera de ver mi propia vida. No me habló de dinero, no me ofreció ningún negocio ni ninguna inversión, como para que no piensen que esta es una historia de golpe de suerte económico. Me dijo, con una voz baja pero firme, algo que sonó más o menos así. Señora, disculpe el atrevimiento, pero llevo toda la noche viéndola, y usted tiene una mirada de quien ha cargado sola con muchas cosas durante mucho tiempo. Y quiero decirle algo que quizás nadie le ha dicho en años. Usted vale mucho más de lo que su esposo acaba de decir, y creo que en el fondo usted también lo sabe. Se enderezó, me sonrió con calma, como quien no espera respuesta, y siguió su camino a saludar a otro grupo,
como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé ahí, parada, con la copa en la mano, sintiendo que el corazón me latía de una manera extraña, entre la sorpresa y algo que no supe nombrar todavía esa noche. El resto de la fiesta pasó como en una nube. Sonreí cuando tocaba sonreír, hablé cuando tocaba hablar, pero por dentro esa frase daba vueltas y vueltas. Cuando volvimos a casa, Rogelio iba de buen humor, hablando de lo bien que había salido todo, de lo simpático que había estado con el jefe, sin notar siquiera que yo apenas le respondía. Se acostó satisfecho y yo me quedé despierta un largo rato, mirando el techo, repitiendo esas palabras en mi cabeza. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina de siempre, el café en la mañana, las compras, la casa, pero por dentro algo se había movido. Empecé a recordar situaciones de toda mi vida que antes había dejado pasar sin pensarlas demasiado. Recordé el día que dejé de coser porque Rogelio dijo que ya no hacía falta, que él ganaba suficiente. Recordé una oferta de trabajo que tuve hace muchos años en una tienda de telas, que rechacé porque él dijo que no le gustaba la idea de que su esposa trabajara fuera de casa. Recordé decenas de pequeños momentos en los que fui cediendo, siempre pensando que así se mantenía la paz en la familia. También recordé a mi madre, que en su tiempo vivió algo parecido con mi padre, y que un día me dijo, ya de anciana, con una tristeza que entonces no entendí del todo: «Hija, cuida que no se te olvide quién eras antes de ser esposa de alguien». En ese momento le resté importancia, pensando que eran cosas de la edad. Ahora, tantos años después, esa frase volvía a mí con un peso distinto. Recordé también el día de mi boda y una conversación que tuve con mi tía Herminia, hermana de mi padre, mientras me ayudaba a arreglarme el vestido. Ella me dijo, medio en broma, medio en serio, que el matrimonio era como una siembra. Uno recogía con los años lo que había sembrado desde el principio, y que había que sembrar con cuidado, porque después ya no había vuelta atrás fácil. En ese momento, llena de ilusión por la boda, no le di mucha importancia a sus palabras. Años después entendí que ella, sin decirlo directamente, me estaba advirtiendo algo que ya había vivido en carne propia con su propio esposo. Recordé también un episodio de cuando Marco tenía apenas 8 años y llegó de la escuela contando, muy orgulloso, que había ganado un concurso de dibujo. Yo quise organizar una pequeña celebración esa noche, un pastel sencillo, unas velas, para que el niño sintiera que su logro importaba. Rogelio llegó tarde esa noche, cansado, y al ver el pastel sobre la mesa preguntó, de mal humor, si acaso era cumpleaños de alguien, porque él no se acordaba de ninguna fecha especial. Cuando le expliqué que era por el dibujo de Marco, soltó un comentario sobre que no había que exagerar por cualquier tontería, y se fue a la cama sin partir el pastel con nosotros. Marco, que en ese entonces era muy chico, no entendió del todo lo que había pasado, pero yo sí entendí, esa noche, que en esta casa las alegrías pequeñas a veces no tenían lugar si no venían acompañadas de la aprobación de Rogelio. Otro recuerdo que volvió con fuerza fue el de una tarde, muchos años atrás, en que unas antiguas compañeras de la escuela de corte y confección me invitaron a un pequeño encuentro para ponerse al día. Yo estaba muy entusiasmada esa tarde, había preparado incluso un postre para llevar. Rogelio, sin embargo, me pidió que mejor no fuera, porque esa noche llegaban unos compañeros suyos de trabajo a cenar a la casa, y necesitaba que yo estuviera presente para atenderlos. Cancelé mi encuentro sin mucho reclamo, como tantas otras veces, y esa fue, sin que yo lo supiera entonces, la última vez que esas compañeras me invitaron a algo. Con los años perdí casi todo contacto con ellas, y solo mucho después entendí cuántas puertas había ido cerrando, sin darme cuenta, cada vez que elegía complacer a Rogelio antes que a mí misma. Durante casi 2 semanas no le dije nada a Rogelio sobre lo que sentía. No sabía ni cómo empezar. Pero empecé a hacer pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Empecé a decir lo que pensaba en las comidas familiares, aunque fuera algo pequeño, sin esperar su aprobación primero. Empecé a salir más seguido a caminar sola por las tardes, cosa que antes casi no hacía. Empecé a llamar a una vieja amiga, Guadalupe, con la que había perdido contacto por años, primero por la crianza de los hijos, después por pura costumbre de no hacer nada fuera de la rutina de la casa. Guadalupe fue de esas amigas de juventud con las que uno cree que nunca más va a hablar, y de pronto, con una sola llamada,
Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ella también había pasado por lo suyo, un divorcio hacía años, una vida rehecha con esfuerzo, y al escucharle hablar de su vida sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba tan sola en lo que sentía. Empezamos a vernos cada semana, a tomar café, a caminar por el parque, y esas tardes se convirtieron poco a poco en un refugio pequeño, pero muy necesario para mí. Rogelio notó los cambios, aunque al principio le restó importancia. Comentó una vez, medio en broma, que yo andaba muy alborotada últimamente, saliendo tanto. Otra vez dijo que esperaba que no se me fuera a meter alguna idea rara en la cabeza por juntarme tanto con Guadalupe, a quien siempre vio con cierta desconfianza. Quizás porque Guadalupe nunca fue de las que se quedaban calladas ante nada. Con el paso de las semanas, sin embargo, empezó a notar algo más profundo. Empezó a notar que yo ya no reía automáticamente ante sus bromas de siempre, que a veces, cuando decía algún comentario sobre mí delante de otros, yo simplemente no decía nada, ni siquiera la risita de siempre, sino que me quedaba en silencio, mirándolo de una manera distinta. Empezó a notar que yo tomaba pequeñas decisiones sin consultarle primero, como apuntarme a un curso de costura en un centro comunitario cercano, algo que llevaba 30 años sin hacer. El curso de costura fue quizás el primer paso realmente mío en mucho tiempo. Al principio me sentía torpe, como si mis manos hubieran olvidado lo que alguna vez supieron hacer. Pero con las semanas empecé a recordar, y no solo las manos recordaron, sino algo más adentro también empezó a despertar. La maestra del curso, una mujer joven muy entusiasta, me decía que yo tenía mano fina para los detalles, que no debía haber dejado nunca de coser. Escuchar eso de alguien que no me conocía de nada, que no tenía por qué decirme cosas bonitas solo para quedar bien conmigo, significó más de lo que puedo explicar con palabras. En ese curso conocí a varias mujeres de edades parecidas a la mía, todas con historias distintas pero con algo en común. Casi todas habían dejado de lado en algún momento de su vida algo que les gustaba hacer por atender a otros. Ahí conocí a Rosario, viuda desde hacía 5 años, que decía entre risas que su esposo nunca la dejó tener una máquina de coser en la casa porque decía que hacía mucho ruido, y que ahora, ya sola, había comprado la máquina más ruidosa que encontró, solo por gusto de poder hacerlo. Conocí también a Elena, más joven que yo, que estaba ahí porque quería algún día poner su propio negocio de arreglos de ropa, y que me preguntaba con curiosidad genuina sobre las técnicas que yo recordaba de mis años de juventud. Verme convertida, de pronto, en alguien que otras personas admiraban por sus conocimientos, era una sensación completamente nueva para mí. Empecé también, poco a poco, a cambiar pequeñas cosas en la casa, no como un desafío hacia Rogelio, sino simplemente porque quería hacerlo. Cambié el color de las cortinas de la sala, que llevaban el mismo color desde hacía 15 años, por un tono más alegre que a mí me gustaba. Empecé a comprar de vez en cuando alguna revista de costura para mí, algo que antes hubiera considerado un gasto innecesario. Empecé incluso a coserme yo misma algunas prendas sencillas, cosa que no hacía desde antes de casarme, y sentí, al usarlas, un orgullo distinto al de simplemente comprar algo en una tienda. Guadalupe fue, durante todo este proceso, una presencia constante y necesaria. Nos veíamos los miércoles por la tarde después de mi curso y caminábamos juntas por el parque cercano a su casa. Ella me contaba de su propia historia, de cómo después de su divorcio había tenido que reaprender a hacer cosas que su ex esposo siempre le había prohibido o desalentado, desde manejar un automóvil hasta administrar su propio dinero. Escucharla me dio, muchas tardes, el valor que me faltaba para dar mis propios pasos, aunque fueran pequeños. Ella nunca me dijo que dejara a Rogelio, ni me empujó hacia ninguna decisión drástica. Simplemente me escuchaba, y de vez en cuando soltaba alguna pregunta que me hacía pensar distinto. Como aquella tarde en que me preguntó: Consuelo, si tuvieras que describir a la mujer que eras antes de casarte, ¿qué dirías de ella? Me costó varios días encontrar una respuesta. Rogelio empezó a perder poco a poco esa seguridad que siempre lo caracterizó frente a mí. No fue algo que ocurriera de golpe, fue algo lento, casi imperceptible al principio, pero que con los meses se hizo cada vez más evidente.
Empezó a notar que sus bromas ya no encontraban el eco de siempre. Empezó a notar que, cuando llegaban visitas, yo hablaba por mí misma, contaba mis propias anécdotas, sin esperar que él me diera pie para hacerlo. Empezó a notar, sobre todo, que ya no podía predecir mis reacciones como antes, y eso, para un hombre acostumbrado a controlar la imagen de todo lo que lo rodeaba, resultaba profundamente incómodo. No hubo peleas grandes en esos meses, no hubo gritos ni portazos. Lo que hubo fue un silencio distinto, un silencio que ya no era el mío de someterme, sino uno nuevo, más parecido a la distancia que se instala cuando dos personas empiezan a mirarse de manera diferente. Rogelio, torpe para expresar lo que sentía, empezó a mostrar su incomodidad de la única manera que sabía, con más bromas, más comentarios, intentando quizás recuperar el control que sentía que se le escapaba. Pero cuanto más insistía, menos efecto tenían sus palabras sobre mí. Con el tiempo entendí, sin que esto sirviera de excusa para nada, un poco más sobre por qué Rogelio era como era. Su padre, según me había contado él mismo hacía años, fue un hombre todavía más duro, de esos que humillaban con gritos, no con bromas disfrazadas. Rogelio creció viendo a su madre callar ante cosas mucho más graves de las que yo había vivido, y quizás, sin nunca habérselo propuesto conscientemente, aprendió que ese era el molde de cómo debía comportarse un hombre en su casa, siendo el centro, siendo la voz que decide, siendo quien reparte, con humor o sin él, el lugar que cada quien ocupa. Esto no lo disculpa, y se lo dije yo misma tiempo después, pero me ayudó a entender que su comportamiento no había nacido de la nada, sino de una historia que también a él lo había marcado de joven. Una tarde, varias semanas después de que regresé de casa de Patricia, Rogelio llegó del trabajo más callado que de costumbre. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo terminaba de cocinar, y después de un rato de silencio, me dijo que un compañero suyo, cercano a la edad de nuestros hijos, se estaba divorciando, y que su esposa, según contaba este compañero con amargura, lo había dejado diciéndole que ya no soportaba sentirse invisible en su propia casa. Rogelio me contó esto sin agregar mucho comentario, pero se quedó mirándome un rato largo, como esperando alguna reacción mía. Yo simplemente seguí cocinando, sin decir nada, aunque por dentro pensé que quizás, sin decirlo directamente, me estaba haciendo una pregunta que no se atrevía a formular con todas sus palabras. Otro día, semanas más tarde, mientras veíamos juntos la televisión, salió en las noticias una entrevista con una mujer mayor que había comenzado, después de los 60 años, un pequeño negocio propio de repostería y que hablaba con mucho entusiasmo de lo que ese proyecto había significado para su autoestima. Rogelio cambió de canal casi de inmediato, con un gesto de incomodidad que a mí no me pasó desapercibido. No dijo nada al respecto, pero yo entendí que esas historias, cada vez más presentes en la televisión, en las conversaciones de las vecinas, en la vida de la gente que nos rodeaba, empezaban a ponerlo nervioso de una manera que antes jamás había mostrado. Un día, ya varios meses después de aquella fiesta, ocurrió algo que puso a prueba todo lo que había cambiado en mí. Mi hija Patricia me llamó, angustiada, porque necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos durante varias semanas mientras resolvía un problema serio en su trabajo. Me pidió que me quedara en su casa ese tiempo, dejando la mía. Rogelio se opuso desde el principio, diciendo que quién iba a atenderlo a él, que quién le iba a hacer la comida, que esas cosas eran más responsabilidad de Patricia que mía. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, tuve que elegir claramente entre la mujer que había sido durante tantos años, siempre disponible para acomodar las necesidades de los demás antes que las propias, o la mujer que empezaba a construir desde hacía meses, una que también podía decidir qué hacer con su tiempo y con su cariño. No fue una decisión impulsiva, llevaba semanas, quizás meses, preparándome sin saberlo para un momento así. Le dije a Rogelio con calma que me iba a ir a ayudar a nuestra hija, que confiaba en que él podía arreglárselas solo por unas semanas, como tantas veces yo me las había arreglado sola con toda la casa cuando él viajaba por trabajo. Se lo dije sin gritar, sin reproches, simplemente como quien comunica una decisión ya tomada. Él se quedó callado un momento, sorprendido, y después soltó un comentario amargo sobre que yo había cambiado mucho últimamente. Le respondí, también con calma, que sí, que había cambiado, y que esperaba que eso, con el tiempo, no fuera malo para ninguno de los dos.
Las semanas en casa de Patricia fueron intensas, llenas de trabajo con los nietos, pero también llenas de conversaciones nocturnas con mi hija, ya de adulta a adulta, donde por primera vez hablamos abiertamente de cómo había sido la relación entre su padre y yo durante toda su infancia. Patricia me confesó que de niña sentía que yo desaparecía un poco cada vez que su padre hacía algún comentario, y que de grande entendió que eso le dolía más de lo que en su momento supo expresar. Lloramos juntas esa noche, no de tristeza solamente, sino también de una especie de alivio por poder, al fin, nombrar las cosas. Una de esas noches, mientras los nietos ya dormían, Patricia sacó una caja vieja de fotografías que yo le había dado hacía años, de cuando ella era niña. Entre las fotos apareció una mía, de antes de casarme, en la que yo estaba parada frente a un aparador con varios vestidos que había cosido para un concurso escolar. Patricia se quedó mirando esa foto un largo rato y después me dijo algo que se me quedó grabado. «Mamá, tú en esta foto te ves como alguien que iba a comerse el mundo. No sé en qué momento dejaste de verte así». No supe qué contestarle en ese momento, solo la abracé fuerte y seguimos mirando las demás fotografías en silencio. Guardé esa foto después en mi cartera y todavía hoy la llevo conmigo, como un recordatorio pequeño de que aquella joven de los vestidos cosidos nunca se fue del todo, solo estuvo esperando su momento para volver. También durante esas semanas tuve tiempo de observar cómo Patricia llevaba su propio matrimonio, con su esposo Iván, un hombre callado pero atento, que sin que nadie se lo pidiera, se encargaba de bañar a los niños, de ayudar con la tarea, de cocinar cuando Patricia llegaba tarde del trabajo. Verlos a ellos me hizo pensar mucho en las cosas que, sin darme cuenta, había normalizado mi propio matrimonio. Un día le comenté a Patricia lo distinto que era ver la manera en que Iván la trataba delante de otras personas, siempre con respeto, nunca burlándose de ella frente a nadie. Y mi hija me dijo, con una sonrisa triste, que ella misma había elegido con cuidado a un hombre así, precisamente por haber visto de cerca lo que yo había vivido con su padre. Cuando llegó el momento de regresar a casa, después de esas semanas, sentí una mezcla extraña de nervios y de una fuerza nueva que no tenía antes. En el camión de regreso iba repasando mentalmente cómo quería que fueran las cosas de ahora en adelante, sin tener todavía claro cómo lograrlo, pero con la certeza de que ya no podía simplemente volver a acomodarme en el mismo lugar de siempre. Cuando regresé a casa, después de esas semanas, encontré a Rogelio distinto también, aunque a su manera torpe. No hubo grandes discursos ni disculpas formales, porque él no es hombre de esas palabras, pero noté que evitaba hacer ciertos comentarios que antes soltaba sin pensar. Noté que, en una comida familiar, me dejó terminar una historia sin interrumpirme, cosa que hacía años no ocurría. Noté, sobre todo, que en su mirada había algo parecido a la inseguridad, como si por primera vez no supiera bien cómo tratarme, porque la mujer que tenía enfrente ya no era exactamente la misma que se había ido semanas atrás. El conflicto más grande, sin embargo, todavía estaba por llegar, y no tuvo nada que ver con dinero, ni con negocios, ni con ninguna herencia. Tuvo que ver con una invitación que recibí, meses después, para participar en un pequeño grupo de mujeres que, en el mismo centro comunitario donde tomaba mi curso de costura, organizaban una exposición con trabajos hechos por alumnas de distintos talleres. Me pidieron que presentara algunas piezas mías y que además diera una breve charla sobre mi experiencia volviendo a coser después de tantos años sin hacerlo. La idea me emocionó y me aterró en igual medida. Emocionó porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me pedía que hablara de mí misma, de mi trabajo, sin que fuera en función de ser esposa de nadie. Aterró porque hablar en público, exponerme así, era algo que jamás había hecho, y porque sabía, en el fondo, que Rogelio no lo iba a tomar bien. La fecha de la exposición coincidía además con una cena importante de su trabajo, una de esas donde él esperaba que yo lo acompañara como siempre. Cuando le conté sobre la exposición y sobre que quizás no podría acompañarlo esa noche a su cena, Rogelio reaccionó exactamente como yo temía. Me dijo que no entendía para qué me metía en esas cosas a mi edad, que qué necesidad tenía de andar exhibiendo trapitos cosidos como si fuera una jovencita empezando una carrera, que mi lugar esa noche era junto a él, apoyándolo, como siempre había sido. Sentí, en ese momento, que volvía el peso de siempre, la costumbre de ceder para no generar conflicto. Pero también sentí, con la misma claridad,
que si cedía esa vez, quizás no volvería a tener otra oportunidad de sostenerme a mí misma frente a él. Le dije, con la voz un poco temblorosa pero firme, que esa noche iba a ir a la exposición, que lo sentía mucho por su cena, pero que después de tantos años acompañándolo a él en todo lo que él necesitaba, esta era una de las pocas veces que yo pedía que se entendiera que también tenía algo propio que atender. No fue un grito, no fue un portazo, fue simplemente la frase más firme que le había dicho en años. Rogelio se quedó en silencio un largo rato. Después dijo que hiciera lo que quisiera, con ese tono seco que usa cuando se siente derrotado pero no quiere admitirlo. Esa noche cada uno se fue por su lado, a sus respectivos compromisos, y por primera vez en mucho tiempo yo no sentí culpa por elegirme a mí misma. Los días previos a la exposición fueron de mucho nervio para mí. Elegí entre todo lo que había hecho en el curso 3 piezas para presentar. Un vestido sencillo de tela azul con un detalle de encaje en el cuello que había cosido a mano durante varias noches. Una blusa bordada con pequeñas flores, inspirada en un patrón que recordaba de mi juventud, y un mantel para mesa, hecho con retazos de telas distintas, que la maestra del curso llamó, para mi sorpresa, una pieza con mucha historia dentro. Pasé noches enteras repasando en mi cabeza qué iba a decir cuando me tocara hablar, escribiendo y borrando frases en un cuaderno viejo, hasta que decidí que lo mejor era simplemente hablar desde el corazón, sin guión memorizado. El día de la exposición llegué temprano al centro comunitario para ayudar a acomodar las mesas junto con las demás compañeras del curso. El salón, sencillo pero bien iluminado, se fue llenando poco a poco de familiares, vecinos y algunas personas curiosas del barrio que pasaban a ver de qué se trataba el evento. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las piernas me temblaban un poco, pero al ver los rostros de las demás mujeres del curso, todas asintiendo con ánimo, encontré la fuerza para empezar. Conté, con voz firme, aunque despacio, que había dejado de coser hacía 30 años, porque en su momento me convencí de que ya no hacía falta, y que volver a hacerlo, ya de grande, me había hecho recordar que una siempre puede regresar a las cosas que ama, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La exposición fue una de las noches más bonitas que recuerdo en mucho tiempo. Ver mis piezas expuestas, escuchar a otras mujeres hablar de sus propios trabajos, sentir el aplauso cuando conté brevemente mi historia, sin exagerar nada, sin dramatizar, simplemente contando que había vuelto a coser después de 30 años, y que eso me había ayudado a recordar quién era yo antes de tantas otras cosas, fue un momento que guardo con mucho cariño. Guadalupe estuvo ahí, aplaudiendo más fuerte que nadie, y también Patricia, que llegó con sus hijos justo a tiempo para verme hablar. Marco, mi hijo mayor, no pudo asistir por la distancia, pero me llamó esa misma noche, después de que Patricia le mandó fotos y me dijo, con una emoción que pocas veces le escuchaba, que estaba muy orgulloso de mí, y que sentía que apenas estaba conociendo a una parte de su madre que siempre había estado ahí, escondida. Cuando volví esa noche, Rogelio ya estaba en casa, más temprano de lo esperado. Me preguntó sin mucha ceremonia cómo me había ido. Le conté sin exagerar entusiasmo, pero sin ocultar tampoco lo bien que me había sentido. Él escuchó en silencio y al final dijo algo que, viniendo de él, fue casi como una disculpa. Dijo que quizás llevaba años sin darse cuenta de ciertas cosas y que la cena de su trabajo, sin mí ahí, se había sentido más aburrida de lo que esperaba. No fue una transformación total. Rogelio sigue siendo en muchos sentidos el mismo hombre de siempre, con su orgullo, con su necesidad de sentirse siempre en control frente a los demás. Pero algo cambió entre nosotros después de esos meses. Aprendió, aunque a su manera lenta y torpe, a medir mejor sus bromas cuando se trata de mí. Y yo aprendí, sobre todo, que no necesitaba esperar a que él cambiara para empezar a tratarme a mí misma con más respeto. Antes de que Rogelio se jubilara, hubo todavía otro episodio que quiero contarles porque también formó parte de este proceso de cambio. El hermano de Rogelio, Humberto, un hombre parecido a él en carácter, aunque quizás todavía más directo con sus comentarios, vino a visitarnos con motivo de una reunión familiar por el cumpleaños de nuestra nieta mayor. Durante la comida, Humberto hizo un comentario sobre que yo debía estar muy aburrida con tanto tiempo libre desde que los hijos se habían ido,
y que quizás debía buscar algún pasatiempo tranquilo, de esos que no cansan mucho, como el tejido. Antes quizás hubiera dejado pasar el comentario con una sonrisa incómoda. Esa tarde, sin embargo, le respondí con calma que de hecho tenía varios proyectos propios, que enseñaba costura los sábados a otras mujeres del barrio y que me sentía más ocupada y más contenta que en muchos años anteriores. El silencio que siguió mi respuesta fue notorio. Humberto no supo bien qué decir y miró de reojo a Rogelio, como esperando que él interviniera con alguna broma para suavizar el momento, como tantas otras veces había ocurrido. Pero Rogelio, para sorpresa de todos en la mesa, incluyéndome a mí, simplemente dijo: «Es cierto, mi esposa ha estado muy activa últimamente. Hasta a mí me enseñó a coser un botón». Lo dijo sin sarcasmo, casi con un dejo de orgullo torpe, y ese pequeño momento significó para mí más de lo que cualquier disculpa formal hubiera podido significar. Fue la primera vez en muchos años que Rogelio me defendía, aunque fuera de manera indirecta, frente a un comentario similar a los que él mismo solía hacer. Con el tiempo volví a encontrarme, de casualidad, con el dueño de la empresa donde trabaja Rogelio, en un evento pequeño al que fui acompañando a mi esposo antes de su jubilación. Me saludó con amabilidad, como quien saluda a un conocido cualquiera, sin hacer ninguna referencia directa a lo que me había dicho aquella noche. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante, sentí que él notaba algo distinto en mí, y creo, aunque nunca lo confirmamos con palabras, que se alegró de verlo. En algún momento de la noche, mientras Rogelio hablaba con otros directivos, el hombre se acercó de nuevo, brevemente, y solo me dijo, con una sonrisa breve: «Se le nota distinta, señora. Me alegra mucho». No hizo falta decir más. Asentí, le agradecí con una sonrisa sincera, y ahí quedó ese pequeño capítulo cerrado, sin necesidad de grandes explicaciones entre nosotros. Con el paso de los meses, algo más ocurrió que no esperaba. La maestra del curso de costura me propuso, junto con Rosario y Elena, organizar pequeños talleres los sábados por la mañana para enseñar a otras mujeres del barrio lo básico de la costura, cosas sencillas como arreglar un dobladillo o coser un botón, para que no dependieran de gastar dinero en cada arreglo pequeño. Acepté con gusto, y esos sábados se convirtieron en uno de los momentos que más disfruto de mi semana. Ver a mujeres de todas las edades, algunas apenas más jóvenes que mis nietos, otras mayores que yo, aprendiendo juntas, riendo de los primeros intentos torpes con la aguja, me hizo sentir parte de algo que iba más allá de mi propia casa. Rogelio, mientras tanto, se jubiló al año siguiente de todo esto, después de tantos años en la misma empresa. La jubilación lo golpeó de una manera que ninguno de los dos esperaba. De pronto, el hombre que siempre tuvo un lugar donde ser importante, donde dar órdenes, donde recibir reconocimiento, se encontró en casa, con mucho tiempo libre y sin saber bien qué hacer con él. Los primeros meses fueron difíciles para los dos, porque de pronto estábamos todo el día compartiendo un espacio que durante años había sido, la mayor parte del tiempo, solo mío. Hubo roces, hubo días de mal humor de su parte, extrañando quizás ese lugar de autoridad que tenía en el trabajo, y que en la casa, con la mujer nueva en la que yo me había convertido, ya no encontraba tan fácilmente. Con el tiempo, sin embargo, encontramos una manera distinta de convivir. Rogelio empezó a acompañarme, de vez en cuando, a caminar por el parque donde antes solo iba con Guadalupe. Al principio iba callado, casi de mal humor, pero poco a poco empezó a hacer comentarios sobre los árboles, sobre algún perro que pasaba, cosas pequeñas que antes jamás hubiera compartido conmigo. Un día, para mi sorpresa, me preguntó si podía enseñarle a coser un botón, porque decía que ya estaba cansado de andar con las camisas descosidas esperando a que yo tuviera tiempo. Le enseñé, con paciencia, y aunque sus primeros intentos fueron torpes y llenos de quejas, terminó aprendiendo, y hasta el día de hoy cose sus propios botones, algo que jamás hubiéramos imaginado años atrás. No quiero pintar todo de color de rosa, porque no sería honesto. Rogelio sigue teniendo días en que se le escapa algún comentario antiguo, alguna broma pesada de las de siempre, sobre todo cuando estamos frente a otras personas y siente, quizás sin darse cuenta, la necesidad de recuperar ese lugar de siempre. Pero ahora, cuando eso pasa, yo ya no me quedo callada esperando a que se me pase el mal sabor de boca. Le digo, con calma pero con firmeza, que ese comentario no me gustó,
y la mayoría de las veces, después de un silencio incómodo, él termina disculpándose a su manera, torpe pero sincera. Hoy, meses después de todo esto, sigo yendo a mi curso de costura, sigo viendo a Guadalupe cada semana, sigo hablando con Patricia de una manera más honesta que antes y sigo, sobre todo, aprendiendo a escuchar mi propia voz, esa que durante tantos años dejé casi en silencio por costumbre, por miedo, por querer mantener la paz a cualquier precio. Hace poco, mientras guardaba unas telas en el armario, encontré aquel vestido azul con el detalle de encaje que presenté en la exposición. Me lo probé, ahí, sola en mi cuarto, frente al espejo, y por un momento sentí que la mujer que me devolvía la mirada no era exactamente la misma que había entrado, meses atrás, a aquella fiesta donde su propio esposo la presentó como una carga. Era la misma persona, sí, con las mismas arrugas, con el mismo cansancio de los años, pero con algo distinto en los ojos, algo que había estado ahí dormido durante mucho tiempo y que por fin había vuelto a despertar. Si algo aprendí de todo esto, y con esto quiero dejarles una reflexión sencilla antes de despedirme, es que uno puede pasar media vida acostumbrándose a ocupar un segundo lugar, pensando que así se cuida la familia, que así se evita el conflicto, que así se demuestra el amor. Pero llega un momento, tarde o temprano, en que uno tiene que decidir si va a seguir viviendo para la imagen que los demás esperan de uno, o si va a empezar, aunque sea con pasos pequeños, a recuperar el lugar que siempre mereció tener. Nunca es demasiado tarde para eso, ni a los 63 años, ni a los 70, ni a ninguna edad. El respeto que uno merece no depende de que alguien más decida dárnoslo. Empieza, casi siempre, por la manera en que uno mismo se trata primero. Y a veces, como me pasó a mí, ese primer empujón viene de la persona menos esperada, en el momento menos esperado, con unas cuantas palabras susurradas al oído que uno guarda para siempre. Y no hace falta esperar un susurro así para empezar a cambiar. Cualquiera puede darse ese mismo empujón, sin necesitar el permiso ni la opinión de nadie más. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche, en aquella fiesta, el jefe de Rogelio simplemente hubiera reído junto con los demás, sin acercarse después a decirme nada. Es probable que yo hubiera seguido, quizás por muchos años más, acomodándome en el mismo rincón de siempre, sin atreverme a moverme. No lo sé con certeza, y tampoco vale la pena atormentarse con esas preguntas. Lo que sí sé, con total certeza, es que aquella frase susurrada llegó justo cuando yo ya estaba lista, sin saberlo, para escucharla, y por eso pudo tener el efecto que tuvo. Quizás llevaba años necesitando que alguien de afuera me dijera en voz alta lo que en el fondo, muy en el fondo, yo también sospechaba de mí misma. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, de verdad. Si les gustó esta historia, ya saben, nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar otra historia real de esas que nos recuerdan que todavía hay tiempo para reescribir nuestra propia vida. Cuídense mucho, cuídense entre ustedes y hasta la próxima.